O sea, ustedes llegan con frío y después les da calor. Bueno, está bien. Bien, buenos días a todos. Una alegría estar aquí esta mañana nuevamente, ¿verdad? Les voy a pedir que el día de hoy tengan paciencia conmigo porque mi voz no está muy bien. Entonces, si por ahí en algún momento escuchan algún tipo de ave, no se vayan a sentir mal. Igual presten atención al contenido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Vamos a continuar el día de hoy hablando acerca de nuestro estudio del libro de Mateo. ¿De acuerdo? Adelante, buenos días. Acomódense. Instálense. Mateo capítulo 6, en el versículo 19. Vamos a mirar ahí. Dice la Biblia: no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Es un pasaje bien interesante, bien profundo también. Lo primero que podemos ver aquí es que Jesús está hablando acerca de la práctica de amontonar o acumular riquezas, ¿cierto? Ahora bien, cuando Jesús habla de esto, Él no nos está diciendo que amontonar riquezas está mal, ¿verdad? Él no dice, mira, ¿sabes qué? Está mal que tú amontones riquezas. Lo que Jesús quiere decirnos es cuál es el lugar correcto para amontonar riquezas. Él dice, ven, si tú quieres amontonar riquezas, tú tienes que ser sabio para hacerlo. Entonces empieza a decirnos algunas cosas interesantes. Número 1 dice, no amontones riquezas aquí en la tierra. ¿Por qué? En primer lugar, porque aquí en la tierra la polilla destruye. ¿Alguna vez la polilla se ha comido algo tuyo? ¿No? De pronto, se voy a guardar mis libros aquí en mis cajitas, ¿no? Y los pones ahí arriba y te olvidas. Y luego pasa un año, te voy a leer mi libro que he dejado acá, ¿no? Entonces vas y desempolvas, ¿no? Sacas tu caja, abres y ya tu libro de pronto ha perdido, pues tiene un hueco, ¿no? Que atraviesa de lado a lado. Entonces dices, qué raro, este hueco no estaba aquí. Y la polilla empezó a hacer su trabajo. O de pronto tenías ahí tu saco, ¿no? Tu saco bonito, el de los matrimonios. Se caramba, voy a guardar mi saco acá para el próximo matrimonio. Y de pronto dice, no se casa nadie, ¿no? Dice, el sábado se casa Elvis y yo, bueno, voy a sacar mi saco, ¿no? Igual, ¿no? Desempolva, lo sacas y ya tu saco sigue del mismo color, pero ya tiene un hueco que atraviesa desde acá hasta la espalda. Dice, ya no puedo usar mi saco. O de pronto puedo poner una flor ahí para disimular el hueco, ¿no? Y poner una camisa del mismo color para que no se note el hueco en la espalda. Puedes ingeniártelas para más o menos disimular, ¿no? Pero lo cierto es que las cosas, muchas de nuestras cosas aquí en la tierra, la polilla lo puede destruir. También dice Jesús, es lugar en la tierra donde las cosas se echan a perder. En realidad en el idioma original dice donde la roña corroe. Y esta palabra roña es una palabra que tenía que ver con el deterioro o el desgaste natural de las cosas cuando tú las tienes por mucho tiempo. Y eso también es verdad.
Tú te puedes comprar de pronto el televisor, el último modelo, ¿no? 5D, tú lo pones ahí, grandísimo, ¿verdad? 78 pulgadas, tienes que romper tu puerta para que lo puedas meter a tu casa. Súper, súper última tecnología, tú lo prendes y hasta te dan las cachetadas de la televisión, te mueve, ¿no? Pero tú guárdalo, tenlo ahí 10, 15, 20 años y por más bueno que sea ese televisor, se va a desgastar y un día simplemente no te va a servir. Tú puedes tener lo mejor de lo mejor, pero con el tiempo todas las cosas se desgastan. Todas las cosas, como dice aquí Jesús, se echan a perder. Y por eso es que con el tiempo, aun cuando de pronto uno ya no crece, tienes que estar comprándote ropa nueva. ¿Por qué? Porque de pronto ese pantalón que tienes, lo usas y lo usas y lo usas, y luego ya no te sirve porque ya se ha hecho un hueco. Bueno, a algunos les gusta usar el pantalón con sus huecos, está bien, ¿no? Es la moda. Pero algunos no es que lo usan así por moda. Dices, oye, estás a la moda. No, es el pantalón que tiene 15 años, por eso está así. Pero las cosas en esta vida se echan a perder con el tiempo. Nosotros nos echamos a perder con el tiempo. O sea, pasan los años y no eres el mismo de hace 1, 5 o 10 años. ¿Verdad? Envejecemos y de pronto ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos hace años. Hace algún tiempo, me acuerdo, nos juntamos con los amigos de mi promoción, del colegio, de la secundaria, no hace tanto tiempo tampoco. Pero fue interesante porque nos encontramos y ellos dijeron, oye, hay que jugar un fulbito, pues, ¿no? De reencuentro. Y ya, chévere, entonces, ¿a quién le jugamos? Ya vamos a jugarle, y justo había otro amigo que él era de otra promoción que eran casi 5 años menores que nosotros. No, 4. Es decir, cuando nosotros estábamos en 5º año de secundaria, ellos estaban en 1er año de secundaria, ¿no? Y en el colegio, en ese tiempo, cuando hacían los campeonatos entre salones, nosotros, pues, imagínate, jugar los de 5º contra los de 1º, ¿no? Parado, nomás le ganábamos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, para levantar la moral vamos a jugarles a ellos, que siempre nos hemos tenido de calichines, ¿eh? Que le vamos a ganar fácil, ¿no? Ya los contactamos, los reunimos, todo. Nos metieron una goleada. Porque había pasado el tiempo y no éramos los mismos, ¿no? De hecho, 5 años o 4 años, alguien más joven que tú, se nota la diferencia en algunas cosas. Hay otras cosas donde sí el tiempo te da otro tipo de experiencia. Pero si hablamos físicamente, con el tiempo nuestros cuerpos se echan a perder. Y por eso un día morimos todos. Porque ya nuestros cuerpos se deterioran. Entonces Jesús está diciendo, no amontones riquezas aquí en la tierra, porque la polilla destruye. Porque las cosas se echan a perder, incluyéndonos a nosotros mismos. Y dice también, porque los ladrones entran a robar. Y es cierto, ¿no? No sé si alguna vez a ti te han robado, o han entrado a tu casa y te han robado. A mí me ha pasado como 3 veces, en la casa de mis papás, básicamente. De llegar un día y encontrar tu puerta que ¿no? está abierta o la han forzado y tú entras y no encuentras muchas cosas. Es frustrante, porque de pronto te robaron eso que tú cuidabas tanto y que te había costado, y justo eso se lo llevaron. Jesús dice, no acumulemos riquezas aquí, porque las cosas de esta vida son pasajeras. No tenemos el poder para retenerlas para siempre. Ni siquiera depende completamente de nosotros. Tú puedes cuidarlo lo más que puedas y un día te lo roban. Tú puedes tomar todas las precauciones que quieras, pero no puedes evitar que el tiempo pase y las cosas se desgasten. Tú puedes ponerle 20 kilos de naftalina, pero la polilla en algún momento va a hacer su trabajo. Es decir, no podemos hacer nada para detener o para cuidar o para salvaguardar las riquezas en esta tierra, porque no depende completamente de nosotros. Entonces Jesús dice, si tú vas a amontonar riquezas, está bien, hazlo, pero hazlo donde realmente sea sabio hacerlo. Hazlo donde realmente puedes tener la seguridad que no lo vas a perder, que la polilla no lo va a destruir, que no se va a echar a perder, que los ladrones no van a poder entrar a robar. Él dice más bien, amontonen riquezas
en el cielo. Porque ahí la polilla no puede destruir, ahí las cosas no se echan a perder, y ahí los ladrones no entran a robar. Habíamos hablado de esto hace algunas semanas, no sé si se acuerdan, ¿no? De lo que significaba amontonar riquezas en el cielo. Y habíamos hablado de que esto tiene mucho que ver con que tú tomas lo que tú tienes aquí y lo envías por delante antes de que ya no tengas tiempo de hacerlo. Les había puesto un ejemplo y lo voy a repetir para que podamos refrescar la memoria. Les había puesto un ejemplo y les dije, vamos a imaginarnos, bueno, ya no está Carolina, que la usamos de ejemplo ese día, ¿no? A ver, ¿quién está aquí que vive en el extranjero y que está aquí de pasada? ¿Alguien? César, ahí está, todo nuestro ejemplo, ¿no? César, ¿tú vives en qué ciudad exactamente? Los Ángeles. En Los Ángeles. Entonces, imagínate que César él vive en Los Ángeles, pero él es peruano, ¿cierto? César, tú eres peruano. Entonces, de pronto un día, Perú le declara la guerra a Estados Unidos. Ya nos molestamos. ¿Ya? Entonces, creamos la guerra y bueno, todo el mundo está comentando y dicen, oye, ¿sabes qué? Esta guerra es muy desigual. O sea, es realmente obvio que Perú va a ganar, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, César está él está en Estados Unidos y bueno, él obviamente allá la moneda es el dólar, ¿cierto? Si tú vas con tus soles allá, no vas a poder comprar nada, porque nadie te va a aceptar soles. Tienes que tener dólares. Entonces él allá tiene dólares, no tiene soles. Pero él sabe que en cualquier momento Perú va a ganar y todo eso va a pasar a ser de Perú y todo va a ser en soles. Ya no, tus dólares no te van a servir. Entonces él tiene que ver, caramba, es cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué hago con estos dólares que tengo? Bueno, lo más sabio es, necesito cambiarlos lo antes posible a soles, antes de que no me sirvan, antes de que no pueda hacer nada con ellos. De pronto faltan 1 o 2 meses para que ya esto cambie, entonces voy a quedarme con la cantidad de dólares que yo necesite para vivir estos 2 meses y el resto tengo que cambiarlo a soles inmediatamente. Porque si no, finalmente lo voy a perder todo. Y tú ves, lo que Jesús dice aquí es algo parecido. Estamos en esta vida y tenemos riquezas, tenemos nuestras cosas, tienes tu dinero, tienes tu trabajo, tienes tus posesiones. Pero la verdad es que vivimos en una batalla espiritual y Cristo nos dice que tarde o temprano Él va a ser victorioso y que todo esto va a ser destruido un día, porque todo esto va a acabar. Y cuando todo esto acabe, tu dinero y tus posesiones no te van a servir de nada, no te van a servir para nada. Entonces lo más sabio sería simplemente decir, bueno, voy a quedarme con lo que yo necesite para vivir aquí mientras tenga el tiempo que tenga acá, pero de ahí para allá necesito amontonar riquezas en el cielo. Esto que tengo y que es de más y que me sobra y que es riqueza y mis posesiones, ¿cómo puedo hacer para que esto más bien me sirva para amontonar riquezas en el cielo en lugar de amontonarlo aquí? Este carro que tengo acá, ¿cómo puedo hacer para que con esto yo pueda amontonar riquezas en el cielo? Fíjate, son cosas muy, muy prácticas porque requieren mucha creatividad. Yo recuerdo mucho, hace poco, estuvimos en Chincha, ¿no? Y estaba hablando con los hermanos y uno de ellos me compartía y él me decía, yo le había compartido una idea que yo había tenido para el próximo verano, y él me decía, César, mira, ¿sabes qué? Está muy buena esa idea, yo tengo aquí mi casa. Y él me dijo, si tú quieres y ustedes quieren hacer ese plan, pueden utilizar mi casa. Y yo pensé, él quiere amontonar riquezas en el cielo. Hay un hermano, creo que es en Los Ángeles, ¿vive? Julio, en Los Ángeles, ¿cierto? Julio Gómez. Me llamó hace más o menos unos 10 días aproximadamente, o 2 semanas. Es un hermano, también es peruano.
Y él me dijo, César, yo soy de Huancayo, tengo mi familia allá. Su sobrina se acaba de bautizar hace poco en Los Ángeles, pero vive en Huancayo, se llama Shirley. Y él me dice, yo tengo un sueño y mi sueño es empezar una iglesia en Huancayo. Yo le dije, increíble, qué bueno eso. Me dijo, sí, y yo estoy aquí animando a otros hermanos para que vayan conmigo en el 2015 a empezar la iglesia allá. Me dijo, ya tengo 20 hermanos comprometidos, que están dispuestos a ir a vivir allá por 2 años para empezar la iglesia. Yo le dije, amén, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar en ese sueño que tú tienes? Y me dijo, bueno, orando y tengo estas ideas. Me dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que vamos a necesitar fondos. Le dije, bueno, es verdad. Y entonces me dijo, y ya empecé a hacer algo al respecto. Acabo de vender mi casa. Yo me quedé sorprendido. Y le dije, ¿de verdad? Y me dice, sí. Ya vendí mi casa y con ese dinero ya vamos a empezar a trabajarlo para que con eso pueda empezarse la misión en Huancayo. Lo primero que yo pensé cuando él me comentó eso, esta escritura. Él quería amontonar riquezas en el cielo. Lo increíble que me dijo después me sorprendió más todavía. Él me dijo, ¿y sabes qué? ¿Cómo me siento después de vender mi casa? Y yo pensé, me va a decir, no sé, me doy cuenta que, no sé, cometí una locura, algo así, ¿no? Dijo, me siento más libre. Porque ya no, mira, puedo estar y salir, irme a cualquier sitio y no tengo que estar pensando en que si mi casa me van a robar, o si se van a meter, o si me la van a quitar, o... No, ya es como que puedo moverme a donde yo quiera, soy más libre para realmente servir a Dios y no estoy amarrado a algo material. Y yo dije, es que es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos. De que nuestra confianza no debe estar puesta en las cosas de esta tierra. Pero, ¿cómo estamos amontonando riquezas en el cielo? Mira, es muy sencillo, y yo me di cuenta de eso, es muy sencillo ser religioso y pensar que le voy a dar una limosna a alguien en la calle para acumular riquezas en el cielo. Porque eso es fácil de hacer. Pero creo que escuchando a este hermano me di cuenta, esos son los grandes pasos de fe de quien realmente entiende esta escritura. De quien realmente entiende lo que significa amontonar riquezas allá, donde la polilla no destruye, donde las cosas no se echan a perder, donde el ladrón no puede entrar a robar. Su casa, para tomar solo ese ejemplo, podía destruirse con el tiempo, se iba a echar a perder con el tiempo. Los ladrones podían entrar a robar, pero ahora él ha acumulado riquezas y donde las ha enviado del cielo, nadie puede entrar a robar, nadie lo puede echar a perder, nada lo puede destruir. Pero lo que Jesús nos dice después es mucho más interesante todavía. Él dice, ¿por qué todo este tema de dónde uno acumula sus riquezas es tan importante? Él dice en el versículo 21, porque donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Y eso es cierto, ¿no? Ahí donde uno invierte más, ahí es donde está nuestro interés. ¿Cierto? Lo habíamos hablado también la vez pasada. De pronto a ti no te interesa mucho lo que pasan con ciertas empresas, pero de pronto un día alguien te convence y tú inviertes y compras un montón de acciones en una empresa, vamos a llamarle La Bonita, la empresa La Bonita. Y de pronto, después de que tú has puesto tu dinero ahí, al día siguiente, cada vez que salga una noticia de la empresa La Bonita, a ti te va a interesar. Porque has invertido ahí. Porque has puesto tus riquezas ahí. Es cierto, donde esté tu riqueza, ahí va a estar tu corazón. El tema es, ¿en qué estamos poniendo nuestra riqueza? Una buena pregunta sería, pregúntate, ¿qué es lo que te interesa más? ¿Qué es lo que abarca más tu tiempo, tu pensamiento? Para algunos puede ser su trabajo, y simplemente tu riqueza está en tu trabajo. Es lo que ocupa tu mente, es lo que ocupa tu interés, es donde le pones todo, ahí estará tu corazón. Tal vez tú inviertes mucho más de ti en una persona, en una pareja, en un hombre, en una mujer. Por lo tanto, ahí está tu corazón. Es cierto lo que dice Jesús. Donde esté nuestra riqueza, donde más invirtamos, donde más pongamos, ahí va a estar nuestro corazón. Pero nuestro corazón, dice la Biblia, es lo que más debemos cuidar en la vida.
Proverbios, ¿no? Cuida tu corazón porque de ahí brota la vida. Entonces, es importante dónde lo ponemos. Porque si es de donde brota la vida, por lo tanto, donde pongas tu corazón, esa es una decisión trascendente para ti. Nuevamente, la pregunta para todos nosotros es, ¿dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿En dónde está? ¿En quién está? Creo que es claro que Jesús nos está enseñando y nos está exhortando y nos está diciendo, necesitas poner tu corazón en las cosas del cielo. Necesitas poner tus riquezas ahí, porque entonces tu corazón irá ahí. Muchos a veces se preguntan, ¿por qué será que ando desanimado? Me doy cuenta que me he entibiado en mi fe, me doy cuenta que he bajado el fuego que yo tenía por Dios. ¿Qué puedo hacer? Tal vez la primera pregunta que te puedes hacer es, ¿dónde estás poniendo tu riqueza? ¿No? ¿Dónde estás poniendo tu mayor interés? Y eso te va a hacer dar cuenta por qué tu corazón no está puesto donde debe estar. También me he dado cuenta de muchos hermanos que de pronto en un tiempo estaban tibios en su fe, pero de pronto en algún momento empezaron a invertir y poner más su corazón en las cosas de Dios, y tú te das cuenta cómo su fe sube. Tú te das cuenta cómo mientras más pones aquello que es más importante para ti en las cosas de Dios, entonces te das cuenta que tu fe crece, que empiezas a ver las cosas diferente. Jesús es sabio cuando nos dice estas cosas. Pero más allá de eso, es lo más sabio para nosotros mismos. Porque un día todos nosotros moriremos y no te vas a llevar nada de lo que tengas aquí, ¿no? O sea, ni tu carro, ni tu casa, ni tu trabajo, no te vas a llevar nada. Y solo al final de tu vida te darás cuenta que es lo más importante. Pero debemos esforzarnos para que no nos demos cuenta de eso cuando ya sea muy tarde. Jesús dice, esto te conviene a ti, porque esto es algo que nada va a destruir aún más allá de la muerte. Porque el día que tú mueras y el día que vayas a estar con Dios, si permaneces fiel, ahí te estarán esperando tus riquezas. Y eso es conveniente también para nosotros. Entonces, lo que Jesús nos enseña es algo integral, realmente. Pero vamos al versículo 22. Dice, seguimos leyendo, ¿no? Los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Varias veces muchos me han preguntado, no entiendo este pasaje. ¿Qué quiere decir Jesús? Porque viene hablando acerca de la riqueza. Y de pronto empieza a hablar de los ojos. Y de pronto en el versículo 24 vuelve a hablar de las riquezas. Lo primero que vamos a ver es que por el contexto debemos entender de que esto que está diciendo a Jesús tiene que estar ligado con este tema que él viene desarrollando acerca de las riquezas. Y es interesante porque si tú vas al texto original, te das cuenta que cuando aquí dice los ojos son la lámpara del cuerpo, si tus ojos son buenos o si tus ojos son malos, en realidad las palabras ahí tienen un significado bien interesante. La palabra que aquí se traduce como buenos, en realidad es una palabra que más bien literalmente quiere decir si tus ojos son generosos. Y la palabra que traduce como malos es una palabra que quiere decir si tus ojos son avaros, tacaños o mezquinos. Ahora bien, fíjate lo que Jesús empieza diciendo. Viene hablando de las riquezas y de pronto dice, los ojos son la lámpara del cuerpo. ¿Por qué creen que Jesús dice eso? ¿A qué se está refiriendo? Los ojos tienen que ver con la visión, ¿cierto? Jesús nos viene hablando aquí acerca de, bien, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos de la vida? Todos tenemos una manera de ver la vida. Y depende cómo tú veas la vida, de cómo tú la vives, ¿cierto? Todos vivimos de acuerdo a cómo vemos o cómo entendemos el mundo en el que vivimos.
Puede haber una misma situación y dos personas verlas de manera distinta. Todo va a depender de la perspectiva que ellos pongan. Entonces Jesús dice, los ojos son la lámpara del cuerpo. Es decir, tu visión Es lo que va, de alguna manera, a guiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, la visión que tú tengas de la vida. Él dice, si tus ojos son generosos, es decir, acuérdate, viene hablando acerca de las riquezas, ¿ok? Si tu visión de la vida, si tú ves la vida y tú quieres actuar de acuerdo a lo que ves y tú empiezas a ser generoso, entonces dice Jesús, todo tu cuerpo tendrá luz, toda tu vida va a estar iluminada. En cambio, si tu visión del mundo te lleva más bien a ser tacaño, a ser avaro, a ser mezquino, entonces dice Jesús, tu cuerpo o tu vida estará en oscuridad. Y es cierto eso, ¿no? Es decir, muchos de nosotros tenemos una visión de la vida y esa visión de la vida nos lleva o bien a ser generosos o bien a ser avaros. Tiene que ver con cómo vemos también las riquezas. ¿Queremos simplemente tenerlas para nosotros porque ponemos en ellas nuestra seguridad? ¿O estamos dispuestos a ser generosos porque no tenemos nuestra seguridad en ellas sino en Dios? Todo depende de cómo tú ves la vida. Depende de la visión que tú tengas. ¿Tú ves la vida de tal manera que piensas que la muerte es el fin de todo? ¿Tú ves la vida pensando de que hay algo más allá de la muerte? Bien, de eso también va a depender cómo tú eres con tus bienes y con tus riquezas. Porque si tú crees que en la muerte se termina todo, entonces tu enfoque va a estar en simplemente disfrutar todo aquí. Pero si tu visión es, hay algo más allá, entonces tú te vas a dar cuenta que es de necios pensar que todo tiene que ver con esta vida. Si tu enfoque solamente es en esta vida, tú tratarás de acumular solamente para ti. Pero si tú te das cuenta que esto trasciende más allá, tú te vas a dar cuenta lo importante que es compartir con otros y ser generoso. Entonces, Jesús nos sigue hablando del mismo tema, solo que utiliza otra manera de decírnoslo. Y lo entendemos mucho más cuando vamos al siguiente versículo, versículo 24. Él dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Te das cuenta? Como que sigue hablando del mismo tema. Y de pronto, ahora, tú tienes que entender esto. Cuando Jesús está enseñando esto no es un cassette que Él está grabando para que lo escuchen las generaciones posteriores. Cuando Él está hablando de esto, Él está ahí sentado delante de gente de carne y hueso que lo está escuchando. Y tienes que ponerte en el lugar de Jesús, porque mientras Él les está hablando, Él también está viendo cuál es la reacción de ellos. Entonces tienes que imaginarte a los discípulos ahí sentados, escuchando a Jesús, cuando Él va avanzando y va diciendo, no acumules riquezas aquí. Polilla corroe, se echan a perder, el ladrón puede entrar a robar, acumula riquezas en el cielo. Donde esté tu riqueza estará tu corazón. Y de pronto ellos sentados y... No era una enseñanza fácil. No era una enseñanza fácil para gente que se encontraba, o que tenía que trabajar día a día para poder vivir. No era una enseñanza fácil para gente que formaba parte de un país que estaba siendo dominado o esclavizado por otro país que los extorsionaba para cobrarles más impuestos. No era una enseñanza fácil. Y tal vez sus rostros iban mostrando cómo les iba cayendo esa enseñanza. Porque se nota. Tú te das cuenta, si ustedes vienen aquí alguna vez y enseñan algo, tú ves la cara de la gente. Y tú te das cuenta cómo le va cayendo lo que tú vas diciendo a las personas, ¿no? Algunos, tú te das cuenta cuando... Oh, sí. Otros, te das cuenta que... Otros, te das cuenta que no piensan que es para ellos, sino para otros, ¿no? Como... Entonces Jesús le está hablando a ellos y probablemente iba viendo sus reacciones. Y entonces les dice,
Oigan, escuchen. Porque tal vez para uno fácilmente puede ser, bueno, pero yo puedo poner mi riqueza, amontonar riquezas en el cielo, pero también amontonar riquezas aquí. ¿Por qué no? O sea, de pronto ellos empezaron a pensar, y ojo, él tenía el plus, Jesús, de saber lo que la gente pensaba. O sea, ya con eso, imagínate, ¿no? O sea, si aquí yo supiera lo que cada uno está pensando, probablemente tendría que salir corriendo, ¿no? Pero Jesús sabía lo que la gente pensaba, entonces Él les dice, y otra cosa más, muchachos, no pueden servir a dos amos. Tienen que tomar una decisión. Y ojo, ni siquiera, aquí está un poquito, en esta traducción, un poquito diluido. En realidad, la palabra literal que Jesús dice es, nadie puede ser esclavo de dos amos. O sea, tú no puedes ser esclavo de dos amos. Uno es esclavo cuando hay alguien o algo que te domina. Jesús está diciendo, no pueden ser dominados por dos amos a la vez. Entonces Él les dice, ¿por qué? Porque va a odiar a uno y va a querer al otro. O va a servir a uno y va a despreciar al otro. Siempre tú vas a tender a tirar para uno de los dos lados. No puedes tener dos amos a quienes tú entregas todo, porque en algún momento tienes que decidir a cuál de los dos vas a servir. Y Jesús dice, no pueden servir, no pueden ser esclavos de Dios y de las riquezas. Tienes que escoger. Y ahí sí los desafió profundamente, ¿no? Porque les está diciendo, o entregas todo para Dios, o nada. O entregas todo para Dios, o vives para ti mismo y para tus cosas de esta vida. Pero no hay un punto medio. No puedes decir que entregas todo para Dios, pero me voy a quedar con algo para mí, para amontonar acá. Mira, es bien desafiante esto. Y nuevamente digo, Jesús tenía esa capacidad de ver los corazones de la gente. Y probablemente, mientras Él hablaba esto y les estaba diciendo, les venía hablando acerca de dónde tienen que amontonar riquezas, y ellos pensaron, pero si me quedo con algo, no pueden servir a dos amos. Uy, caray, pero es que si hago eso, ¿de qué voy a vivir? Versículo 25, por lo tanto yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y me parece tan interesante cuando tú lo ves real. O sea, cuando no simplemente lo despedazas como si fueran fragmentos de una enseñanza teórica, sino es la vida real. Nos preocupa eso. Cuando tú escuchas, tengo que elegir, o sigo a Dios, o sigo a las riquezas, probablemente lo que viene a tu mente es, ¿de qué voy a vivir? ¿Y cómo voy a sostener a mi familia? ¿Y cómo voy a...? Jesús dice, hey, tranquilo, no te preocupes, don't worry. Bilingüe. Él dice, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan. Fíjate, la preocupación es algo que significa no confiar en Dios. Ponte a pensar, ¿qué nos trae la preocupación? Cuando uno se preocupa, se estresa, ¿cierto? Cuando uno se preocupa, es uno básicamente queriendo tomar el control de la situación. Cuando uno se preocupa, es porque se ha olvidado la historia. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces, cuando el pueblo de Israel empezaba a preocuparse, lo que Dios enviaba a sus profetas a decirles es, acuérdense lo que Dios ha hecho. Es interesante porque Moisés creó una canción después que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, y esa era una canción que estaba destinada a recordarle al pueblo lo que Dios había hecho por ellos. Decía, cuando estén en angustia, cuando estén en preocupación, acuérdense de esto, de cómo Dios los sacó de Egipto, cómo atravesaron el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque cuando recuerdas eso, tú dices, oh, Dios está en control.
¿Por qué me tengo que preocupar? Y estoy seguro, completamente seguro, que Dios ha hecho muchas cosas en tu vida antes. Seguramente te ha sacado de muchas. Momentos en los que tú pensabas, ¿y ahora qué voy a hacer? Y Dios respondía. Pero a veces perdemos la memoria fácilmente. Y cuando viene una nueva preocupación o un nuevo desafío, empezamos a preocuparnos. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos de que, oye, Dios ya ha sido fiel y sigue siendo fiel. Por eso Jesús dice, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, o por la ropa que necesitan. Y les planteo una pregunta, ¿no vale la vida más que la comida? ¿O el cuerpo más que la ropa? Entonces les pone un ejemplo. Les dice, miren las aves que vuelan por el aire, versículo 26. No siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes, dice, valen más que las aves. O sea, un ejemplo tan sencillo, ¿no? Miren las aves. ¿Tú ves alguna vez un ave trabajando? ¿No? ¿Alguna vez paraste una combi y estaba manejando un ave? ¿No? Algunos tienen un poquito de cara más parecido a ave, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero no, tú no ves eso, y por lo tanto, tú ves, no se preocupan, simplemente viven y Dios las alimenta. Y Jesús dice, ¿acaso no valen ustedes más que las aves? Y por último dice Jesús, versículo 27, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? O sea, hay cosas, a veces nos preocupamos de cosas por las cuales ni siquiera tenemos el control. O sea, ni siquiera podemos hacer nada, pero nos estamos preocupando de esas cosas. Y por andar preocupándonos de esas cosas y pensando en esas cosas, dejamos de vivir para lo que realmente vale la pena vivir. Pero bueno, de pronto ellos pensaron, no, pero esa es la comida, ok, ya podemos comer, pero ¿y de qué nos vamos a vestir? Versículo 28, ¿y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. ¡Wow! Nuevamente, ¿no? Y probablemente son las preocupaciones que más rápido surgen en nosotros. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? Y Jesús dice, tranquilo. O sea, tú vales más que las aves. Tú vales más que las plantas. O sea, ¿crees que Dios no va a cuidar de ti si tú estás poniendo tu riqueza en el cielo? O sea, ¿crees que Dios te va a dejar morir de hambre o morir de frío cuando tú estás poniendo tu riqueza en el cielo? Versículo 30. Dice, pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Oye, ¿en qué momento la gente dijo que no tenía fe? Es que Jesús estaba viéndolos. O sea, y eso no nos lo narra la Biblia, pero Él está viendo sus reacciones, viendo sus corazones y sus preocupaciones. Y en ese momento Jesús dice, oye, tienes que tener más fe. Tienes que tener más fe, o sea, ¿por qué te preocupas tanto? Si Dios cuida así de esto, que hoy está ahí y mañana se quema, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Pero yo reconozco que a veces me falta la fe. Yo reconozco que muchas veces soy falto de fe y me preocupo. Y debo admitir, para mi vergüenza, que muchas veces me preocupo por cosas menos importantes que qué voy a comer o qué me voy a vestir. A veces nos preocupamos por cosas superfluas. A veces nos preocupamos de a dónde voy a irme de vacaciones.
A veces nos preocupamos de no solo con qué me voy a vestir, pero con qué ropa de marca me voy a vestir. A veces nos preocupamos no solo de qué voy a comer, sino en qué restaurante voy a comer. O sea, muchas veces nuestras preocupaciones van más allá de ni siquiera las cosas básicas. A veces nuestras preocupaciones nos llevan a simplemente perder completamente de vista lo que Dios quiere para nuestras vidas. A veces nuestras preocupaciones ni siquiera deberían ser preocupaciones. A veces nuestras preocupaciones son lujos para mucha gente que tiene mucho menos que nosotros. Y creo que eso nos humilla más, por lo menos a mí me humilla más. Porque Jesús se sienta con ellos y les habla de lo básico. ¿Qué van a comer? ¿Qué se van a vestir? Pero probablemente si nosotros fuéramos los que estábamos sentados ahí, tendría que haber agregado muchas más cosas. Porque tal vez nuestras preocupaciones van más allá, a cosas que en realidad ni siquiera son tan importantes. Versículo 31. Dice, así que no se preocupen, preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Y el versículo 32 es tal vez donde ya toca mucho más fondo. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. ¡Wow! Eso quiere decir que cada vez que yo me preocupo de estas cosas y de otras menos importantes, Jesús está diciendo, estás viviendo como un pagano. Estás viviendo como un incrédulo, como aquellos que no creen en Dios. Como aquellos que no confían en Dios. Es fuerte lo que Jesús nos dice acá. ¿Y por qué? Él dice, porque ustedes ya tienen un Padre Celestial que sabe lo que necesitan. ¿Cuántas veces tú de pronto, si has tenido tus hijos pequeños o tienes tus hijos pequeños, y no sé si alguna vez tú los has visto preocupados, ¿no? Tú lo ves preocupado y, papá, es que no sé mañana cómo vamos a hacer, y normalmente uno le dice, tú no te preocupes, anda, duerme, mañana yo me voy a encargar, tú tranquilo, no te preocupes. Y decimos eso, ¿por qué? Porque nos damos cuenta, tú no vas a poder hacer nada por eso me corresponde a mí. O sea, tu hijo de 3 o 4 o 5 años no tiene que preocuparse de qué van a comer al día siguiente, porque eso te corresponde a ti como padre. Tú eres el que vas a proveer, no ellos. Pero en un nivel mucho más amplio, Dios nos dice eso. ¿Por qué te preocupas tú? Y muchas veces nuestra preocupación viene del orgullo, porque creemos que yo lo tengo que lograr, yo lo tengo que hacer. Y Dios dice, ¿pero qué eres tú? ¿Acaso tú tienes toda la fuerza? ¿Acaso tú tienes todo el poder? ¿Acaso no soy yo Dios, el dueño de todas las cosas? Entonces, ¿de qué te preocupas? Bueno, pero de algo tengo que preocuparme, ¿no? O sea, ok, ya, si yo me dejo de preocupar de qué vamos a comer o de qué nos vamos a vestir, entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a quedar en mi casa sentado, echado, o voy a ir a trabajar? Está bien, pero eso no va a ser vivir. La vida tiene que tener algo donde podamos poner todo nuestro corazón. Y si no me preocupo de estas cosas, entonces ¿de qué me tengo que preocupar? Jesús dijo, yo tengo un dato ahí. Versículo 33, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. ¡Wow! O sea, Él está diciendo, no te preocupes ahí. Si toda esa energía, si toda esa concentración, si todo ese tiempo pensando que tú le dedicas a tus preocupaciones de estas cosas terrenales, las pusieras en el reino de Dios, ¿te imaginas lo que pasaría? O sea, Jesús dice, no te preocupes de eso, yo me voy a encargar de eso. Tú pon toda tu atención en el reino. Y aquí mucha gente se confunde. O sea, ¿eso significa que tengo que estar todo el día en la iglesia? ¿Eso significa que tengo que estar todo el día leyendo la Biblia y orando?
Lo que Jesús está diciendo es, tienes que enfocarte en el reino, es decir, tienes que enfocarte en vivir la voluntad de Dios para ti. Porque el reino de Dios es eso, es el reinado de Dios, es someternos a Él, es decir, Dios, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué esperas tú de mi vida? ¿En dónde dices tú que yo debo poner mi enfoque, mi vida, mis prioridades, mi tiempo? ¿En qué tú crees que yo debo enfocarme en mi vida, en mi carácter? ¿Cómo crees tú que yo debo ser en mi trabajo, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa? Es vivir la vida. Un verdadero cristiano no es aquel que anda en los aires y es un religioso. Un verdadero cristiano es el que pone el reino de Dios primero porque está dispuesto a someterse a Dios en todas las áreas de su vida. Si está trabajando, quiere ser un trabajador honesto, entregado, recto, íntegro. Si está con su familia, va a querer ser un padre amoroso, que escucha a sus hijos, que les da tiempo, que no se escuda en el refrán de tiempo de calidad. Y si es un esposo, va a querer ser un esposo fiel a su esposa, que la ama, que da su vida por ella. Y si es una esposa, va a querer ser una esposa que es fiel a su esposo, que se somete a él, que lo respeta, que lo ama. Es decir, poner primero el reino significa vivir la palabra de Dios. La única manera de saber cómo podemos poner primero el reino es conociendo las Escrituras. Porque si no, ¿cómo vamos a saber qué es poner primero el reino? Jesús dice, pongan su atención ahí, en hacer lo que es justo, y recibirán también todas estas cosas. Y algunos pensamos, pero yo he puesto mi atención ahí, y todavía es que Jesús se enfoca en lo básico. Él dice, vas a tener con qué vivir y qué ponerte. ¿Necesitas algo más? Probablemente para vivir, no. Entonces dice, tranquilo, yo estoy contigo. Versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Por más que nos preocupemos del pasado, no lo podemos cambiar. Por más que nos preocupemos del futuro, ni siquiera sabemos si vamos a estar en el futuro. Jesús dice, tienes que vivir ahora poniendo primero el reino. Entonces debo ser un desorganizado y no planificar nada. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, no te preocupes. Es decir, no pongas tu atención ahí. No seas alguien que vive el día a día con su mente en el pasado. Muchos viven así, con su mente en lo que pasó, ya sea bueno o ya sea malo. No viven el día a día porque están pensando en lo grandes que fueron, en los exitosos que fueron alguna vez, y cómo puedo volver a ser igual que antes. Otros no viven porque viven pensando en lo que les hicieron, en el daño que le causaron y cómo eso ahora le impide ser diferente. Jesús dice, no puedes cambiar nada ya. Simplemente vive ahora. Toma decisiones hoy. Muchos no viven por andar preocupados de lo que van a hacer mañana o pasado mañana, la próxima semana o en 10 años. Es bueno planificar, pero no puedes quedarte mirando el futuro mientras tu vida pasa y pierdes tu tiempo, el tiempo que podrías estar con tus hijos, con tu familia, el tiempo que podrías estar ayudando a otros también a conocer a Dios. Creo que esta sección del Sermón del Monte probablemente es una de las que más llega a nuestra realidad, ¿no? Es una de las que más toca directamente nuestro corazón y nos desafía más porque toca esa área que muchas veces es sensible para todos nosotros, el área de las posesiones materiales, del dinero y de lo que hacemos con lo que tenemos. Yo te quiero animar esta mañana, inspirar a que veas esta escritura y te des cuenta, mira, no hay nada como realmente vivir para Dios. Date cuenta de que no sirve de nada ser esclavo de las cosas de esta vida, porque todo esto se va a acabar. Pero yo te animo, y si tú nos estás visitando, tomar decisiones, de conocer más a Jesús, de saber lo que significa poner toda tu atención en el reino, y verás que es mucho más allá de lo que imaginas. Verás que no se trata de ser un religioso, de aquellos que nadie quiere ser. Yo no quiero ser un religioso, pero sí quiero ser alguien que pone primero el reino, porque me doy cuenta que ahí estaré acumulando riquezas
en el cielo, donde la polilla no destruye, donde nada se echa a perder y donde nadie te podrá robar. Muchas gracias. Que Dios sea la